Buenos días a todos los de la familia Belén y amistades de hermanos de la familia Belén, Iglesia Belén, Bautista Belén. Les habla y les saluda el hermano Moisés Torres, que por la gracia de Dios es pastor en la iglesia. Reciban ustedes un cariñoso saludo, un afectuoso abrazo. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Pues aquí estamos una vez más para continuar con estos devocionales en la semana, miércoles a viernes. Ustedes saben que tenemos este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Esperamos que podamos tener buen tiempo. Siempre hago un poquito de tiempo aquí, un poco de preámbulo, porque pues para dar oportunidad a que se vayan conectando los hermanos. Ya empezaron a hacerlo, gracias a Dios. Y pues hoy con mucho gusto les voy a compartir la meditación de esta mañana. No es muy largo, recuerden que estos no son sermones pesados, confeccionados para pasar demasiado tiempo. Es simplemente un tiempo para meditar en el Señor, estar juntos y ser alentados con su santa palabra, para comenzar el día con Él. Como he dicho antes, pues ya desde antes cada uno a título personal ha buscado al Señor, haberse abrazado de Él y buscar de Él el consejo, el ánimo, la ayuda, la provisión de su gracia para la necesidad de este día. Dice la palabra de Dios que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque hemos de comer, que hemos de vestir, porque Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, y porque cada día traerá su propio afán, su propio mal. Entonces, pues, ¿para qué nos preocupamos? Dios tiene todo en sus manos y allí seguimos confiando en Él. Bueno, bienvenidos hermanos, hermanas, bienvenidos a este devocional. Vamos a comenzar. El pasaje que vamos a meditar hoy es tremendo. Es un pasaje en donde hay teología, hay teología profunda. Quisiéramos a veces disasociar la teología de lo práctico, de lo que nosotros vivimos cada día, pero pues no se puede dividir, no se puede separar el estudio de nuestro Dios, de su palabra, de su carácter, de sus acciones, de sus atributos. Están íntimamente ligados a la vida que nosotros vivimos. No se trata nada más de almacenar un montón de conocimiento en el cerebro, en la cabeza y ya, tiene que reproducirse la palabra de Dios en nosotros. Si no conocemos la doctrina bíblica, fácilmente nos va a enredar Satanás, nos va a enredar el mundo y vamos a caer en sus trampas. El pasaje de hoy es Efesios 1:4. Se los voy a leer y luego vamos a meditar en este pasaje. Y obvio que tendremos que relacionarlos con otros textos más, pues la doctrina que encontramos aquí es una doctrina bastante profunda, y es la doctrina de la elección. Vamos a pensar en nuestra elección en esta mañana. Es uno de mis temas favoritos, a mí me encanta hablar de ello. Hay personas que no les gusta este tema, se les hace demasiado complicado, difícil. Pues a mí me encanta, porque tiene que ver con esa determinación soberana de Dios a través de la cual Él ha escogido
a cierto número de elementos del género humano para hacer lo suyo, para que se salven. Entonces, pensar que Dios lo haya hecho conmigo, digo, pues, qué privilegio tan grande, ¿no? Que Dios haya pensado en alguien como yo, siendo quien fui, siendo quien soy, y todavía siendo quien seré, porque, ay, hermanos, seguimos en este mundo y seguimos ofendiendo a nuestro Dios. Pero bueno, vamos a pensar en este tema hoy, en esta hermosa doctrina, una de las doctrinas más hermosas de la Biblia. Dice nuestro pasaje: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso está ligado a lo que ya consideramos en nuestro devocional anterior del viernes pasado, iniciando la exposición de esta epístola, que no vamos a ir de manera exegética considerando toda la epístola. Vamos a considerar de manera práctica esta epístola, los temas prácticos que hay aquí, para aplicarlos a la vida cotidiana. Bueno, esta es una de las tantas bendiciones que consideramos que Dios nos ha dado. Si ustedes recuerdan, hablamos del hecho de bendecir a Dios, que como Dios nos permite bendecirlo, siendo Él ya bendito en sí mismo y no necesita nada de nuestras bendiciones. Sin embargo, Él nos permite reconocer su persona, su carácter, sus atributos, glorificarlo, reconocer quién es Dios. Pero decía que lo más grande y lo más importante no es lo que nosotros podamos hacer por Dios o qué tanto podemos bendecir a Dios, sino la manera en que Él nos bendice. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y una de estas bendiciones es precisamente que nos haya escogido, que nos haya predestinado, que nos haya redimido, que nos haya dado a conocer el misterio de su voluntad, que nos haya dado una gran herencia y que nos haya sellado con su Santo Espíritu. Todo esto lo tenemos en este capítulo 1 de Efesios. Entonces, pues cada una de estas bendiciones es un tema digno de considerar, de meditar y alabar a Dios por ello. Entonces pensamos en la elección de Dios, según nos escogió. En Él, es decir, en Cristo. ¿Desde cuándo? Bueno, antes de todas las cosas, ¿no? Antes de la fundación del mundo, el corazón de Dios ya palpitaba de amor por nosotros. Ya nos tenía considerados, ya nos tenía allí apartados, seleccionados, se lo quiere decir, escogidos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice nuestro pasaje. Bueno, entonces hoy estamos tocando una doctrina contra la cual un buen segmento de la iglesia cristiana cruje los dientes, que se enojan cuando oyen esta palabra, y es la doctrina de la elección. La razón es que se les hace injusto que Dios pensar que Dios pudiera atreverse a escoger a algunos para salvación y a otros los deje seguir su camino de rebeldía contra Él y finalmente enviarlos al infierno. Y yo recuerdo un compañero que tuve en el seminario bautista en México hace muchos años. Él se llama Mario, si es que vive. Él se llama Mario. Y Mario era un hombre, un joven que le gustaba mucho pensar, era un poco profundo
pensamientos y no todo lo que le decías lo aceptaba. Él era un tanto emocionalista y a veces dejaba arrastrar por sus sentimientos. Y uno de ellos era pensar en que Dios se atreviera a escoger a algunos y dejar pasar a otros, dejarlos allí en su camino de rebeldía contra Él y luego enviarlos al infierno. Entonces un día se me acercó y me preguntó así directamente que si yo creía en la doctrina de la elección y la predestinación. Le dije, obvio que lo creo. Yo tendría que sacar de la Biblia muchos textos que hablan de esto. Para empezar, tendría yo que arrancarle a la Biblia el capítulo 8 de Romanos. Tendría yo que arrancarle a la Biblia el capítulo 1 de Efesios. Tendría que arrancarle a la Biblia el capítulo 1 de Primera de Pedro y otros más. Por supuesto que creo que Dios elige, que si somos salvos es por la elección de Dios, obvio que los medios que Él usa es a través del Señor Jesucristo, depositando la fe en Él, en un completo arrepentimiento, sincero arrepentimiento de pecados. Pero definitivamente es Dios el que elige, es Dios quien escoge. Y si un día vamos al cielo, es porque Dios habrá hecho ese milagro de habernos elegido en su Hijo Jesucristo y haber decidido que un día llegáramos a la gloria con Él. Entonces él me dijo, la respuesta de mi amigo Mario fue, bueno, eso yo no lo puedo aceptar. Yo no puedo aceptar que el Dios en que yo crea sea un Dios así, porque entonces mi abuelita no se salvó, porque Dios no la eligió. Entonces eligió a otros menos a mi abuelita, y yo quise mucho a mi abuelita. Y ahora me vas a decir que ella se fue al infierno porque Dios no la eligió. Le dije, no, ella no se fue al infierno porque Dios no la haya elegido. Se fue al infierno porque no creyó en Cristo. No depositó su fe en Él y no se arrepintió. Esa es la verdad. Queremos resolver la salvación o no la salvación del hombre en la soberanía de Dios. Siempre, sin pensar que tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre en la salvación son dos líneas que corren de manera paralelas en la Biblia. Y no se puede negar ni una verdad ni la otra, aunque es difícil. Hay que aceptar que hay cierto grado de dificultad en esto porque nuestros sentimientos humanos se atraviesan, nuestra manera normal, natural, humana de razonar se interpone y pensamos que debe haber injusticia, pero el apóstol Pablo nos pregunta en su libro de Romanos, ¿acaso hay injusticia en Dios? Porque Él elige, porque Él escoge. Él mismo dice, a Jacob amé, mas a Esaú odié. Él decidió escoger a Jacob y decidió dejar pasar de largo a Esaú, aunque Esaú era el primogénito. ¿Quién se llevó la bendición? Fue Jacob, y quien quedaría en la línea, en el lugar por donde atravesaría la línea mesiánica, no sería Esaú, sería Jacob. ¿Por qué? Porque Dios le eligió. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que es Dios quien elige. Entonces mi amigo pues se enojó conmigo, me dejó de hablarme varios días, estaba muy enojado por lo que yo le dije, pero estoy seguro que mi respuesta fue 100% bíblica.
Dios, si tú llegas al cielo, llegas a la presencia de Dios y te salvas y llegas con Él, al único que puedes ser responsable de eso es a Dios. Pero si mueres y caes en el infierno, al único que puedes hacer responsable es a ti mismo. Porque a Dios no le toca ni creer ni arrepentirse. Eso le toca al hombre. Y si no hay fe y no hay arrepentimiento, no hay ni una sola evidencia de que Dios haya hecho esa obra en nosotros. Ahora, por definición, creo que ya se las he dado de alguna manera, esta doctrina, la elección es el acto soberano de Dios por medio del cual Él escoge para sí mismo a ciertos individuos del género humano. Así, esa es la definición de esta doctrina. Es el acto soberano de Dios por medio del cual Él escoge para sí mismo a ciertos individuos, a ciertos elementos del género humano. Y aquí Dios no hace acepción de personas porque no le importa si eres delgado, si eres de cuerpo grueso, si eres alto, si eres bajito, si eres blanco o si eres negro. Dios no hace distinción de razas, de personas. A Dios le da igual, pero Él ha escogido de entre toda raza, tribus, nación, Él ha escogido a cierto número de personas para que se salven. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí. Hay un montón de pasajes que hablan de esto. El Señor Jesús dijo que Él es el que eligió. En este pasaje, en Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron. Yo los elegí. Y Él en el Evangelio de Juan también, Él dice que ustedes no pueden venir a mí. En Juan 6 dice: ustedes no pueden venir a mí si el Padre que me envió no les trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Y el mismo Señor Jesús lo dice con tanta claridad que es Él el que escoge. Es Dios el que ha hecho esta determinación soberana. Él dijo: Padre, te doy gracias porque has escondido esto de los sabios y de los entendidos y lo has dado a entender a los ignorantes, a los niños, ¿verdad? Lo has dado a entender a los niños. Y todas las cosas pertenecen al Padre y al Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere dar a conocer. Yo me pregunto, aquella persona que enseña, que dice: no, yo no creo que Dios se atreva a elegir a unos y a otros abandonarlos ahí, eso es injusto, y hasta sacan sus dichitos, ¿no? O todos coludos, o todos rabones, o todos hijos, o todos entenados, y Dios no es injusto, Dios es justo. Por lo tanto, bueno, la definición que ellos tienen por justicia no es la definición bíblica de lo que es justicia. Lo único que es justo es lo que Dios determina. Y la prerrogativa que Él tiene de ser Dios, Él es decidir lo que Él quiere. Y todo lo que Él hace es perfectamente justo, correcto. Nos guste o no nos guste. Y así no te gusta es tu problema. Pero la Biblia habla así. Aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Eso es lo que dice la Biblia. Podemos anteponer nuestros sentimientos humanos y decir: ay, no, es que eso sería injusto. No, es completamente justo. Si Dios
quisiera ser justo con todo ser humano, con toda la raza humana, ya lo hubiera mandado a todo al infierno. Eso sí es justo. Pero lo que nos hace pensar es que Dios nos haya querido escoger a algunos de nosotros y nos haya querido hacer miembros de su casa, de su familia, y luego llevarnos con Él un día a su presencia. Y eso es algo digno de que pensar, para enternecerse y pensar: Señor, ¿por qué lo hiciste conmigo? Mi amigo Mario estaba pensando en su abuelita cuando debió pensar en él y decidir: Señor, ¿por qué a mí? Y esa es mi pregunta. Y yo tengo mucha familia, y de entre todos mis parientes de mi edad, Dios pudo haber escogido a varones mucho más abusados que yo, y con mucha mejor presentación que yo, y mejor intelecto que yo, pero pues Dios quiso escogerme a mí. Y eso es lo que a mí me impresiona de Dios, que Dios no escogió de entre mi familia lo mejor de lo mejor para servirle en su obra de tiempo completo, que Dios escogió lo que no es, a fin de deshacer lo que es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y yo así le doy la gloria a Dios y digo: Señor, pues, ¿por qué no escogiste a mi mamá? ¿O por qué no escogiste a fulano de tal en mi familia? Mi sorpresa es que me he escogido a mí. Ahora, ¿cómo nos escogió Dios? Bueno, primera de Pedro 1:2 nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Lo voy a leer otra vez. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, todo esto yo sé que es un trozo de carne a la rea para algunas personas, porque apenas están llegando al Evangelio, apenas están entendiendo las cosas básicas del Evangelio, y llegar con un vistezón así puede causarles indigestión, ¿verdad? Pero lo estoy presentando de una manera simple, sencilla, para que usted lo pueda entender. Yo creo que sí puede entender que Dios escoge. ¿Qué es escoger, verdad? Es separar entre una cosa y la otra. Decir esto para allá, esto para acá. Y de entre todo ese río de humanidad a lo largo de la historia de la tierra y la humanidad, Dios ha escogido a algunos individuos de este río de gente que va dirigiéndose hacia la condenación eterna. Dios ha decidido apartarlos, salvarlos, apartarlos, para que no se vayan al voladero. Y de entre ellos estamos tú y yo. Mira qué privilegio tan grande. Pero nos escogió según la presencia de Dios. Bueno, cuando se habla de la presencia de Dios, bueno, pues no tiene que ver con que Dios se dé cuenta qué va a pasar. Aparentemente ese es el significado de esa palabra, porque es una palabra compuesta. Yo la estuve analizando en su idioma original, me fui a la raíz etimológica de la palabra, y es una palabra compuesta. Es la palabra prognosis, así suena esa palabra en griego. Prognosis es antes gnosis, conocimiento de antemano, o un preconocimiento. Sin embargo, el significado de esta doctrina no tiene que ver necesariamente con la traducción literal de esta palabra, porque tiene que ver más bien con una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. Es una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos del conocimiento de Dios,
El apóstol Pablo nos habla donde Dios ha decidido depositar su amor. Él de sí mismo, a los que conoció, a estos también los eligió o los predestinó. Y el conocimiento de Dios no tiene que ver con nada más con que Dios de antemano conozca las cosas, aunque de hecho sabemos que Dios conoce el fin desde el principio. Eso no lo vamos a negar. Dios conoce todas las cosas. Pero cuando hablamos del conocimiento de Dios, hablamos de Dios depositando su amor de una manera voluntaria, personal, de sí mismo, no porque haya encontrado alguna razón en el objeto de su amor para amarle. Con respecto a nosotros, ¿qué podía encontrar Dios? En nosotros, ¿qué podía hallar Dios? ¿Qué es lo que encontró Dios? Él sabía con exactitud la clase de pecados que íbamos a cometer y el número de pecados que íbamos a cometer, en cuántos problemas, en cuántos líos nos íbamos a meter y de cuántas maneras lo íbamos a ofender. Sin embargo, no obstante, Él nos amó. Miren nada más. Él nos amó. Ahora, ¿por qué? ¿Por nuestro bonito rostro? No. ¿Por nuestras buenas obras? No. Nos amó de sí mismo y nos amó en su Hijo. Hemos sido aceptados, hemos sido aceptos únicamente en el amado. Ahora, no se ofenda por lo que le voy a decir. Ni a ustedes ni a mí Dios podía acercarse a nosotros y amarnos por nosotros mismos. A ninguno. Dios no podría. Recuerde usted que Dios es inexplicablemente, incomprensiblemente santo. Y Dios es 3 veces santo. Y Él jamás podría acercarse al pecador así en su estado natural de pecador, nada más decir te voy a amar y ya, no. Él lo hizo en Cristo, a través de su Hijo Jesucristo, y es solamente en Él y a través de Él que Dios nos puede aceptar, que Dios nos puede recibir. Ahora, cuando Él nos ama en su Hijo, nos ama tanto como a su Hijo, porque nos ve como a su mismo Hijo y nos ve tan hermosos, tan atractivos, tan puros y tan santos como su Hijo. Y yo sé que esto a algunos les va a sonar a blasfemia, pero no es blasfemia, es Biblia lo que le estoy diciendo. Él nos recibe, Él nos acepta en el amado, en Cristo Jesús. Por eso dice, según nos escogió, ¿en quién? Aquí está nuestro texto otra vez, Efesios 1:4. Nos escogió en Él, no en nosotros, no en el tío, no en la mamá, no por el abuelo, la abuela, no, en Cristo nada más. Bueno, entonces, si, según la presciencia de Dios, por esa relación predeterminada en el conocimiento de Dios, Dios trajo la relación de salvación a la existencia por decretarla antes que comenzara el tiempo, antes de la fundación del mundo. Yo sé que este es un pensamiento muy profundo, pero Dios, voy a decir otra vez, Dios trajo la relación de salvación a la existencia por decretarla antes del tiempo. Esto es lo que nos está diciendo. Nos escogió en Él. Y cuando Pedro dice, elegido según la presciencia de Dios, quiere decir que Él lo predeterminó. Entonces los cristianos fuimos preordenados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y cuando decimos que fuimos preordenados para salvación, es al igual que decir que Cristo fue preordenado para hacer el sacrificio por nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo.
Dice, ¿cómo Dios va hasta allá? Dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pedro está hablando allí a los judíos en Hechos 2:23, él les dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, el hecho de que Dios haya predeterminado esto, Él haya decretado que Cristo muriera en esa cruz, no exime de responsabilidad a quienes lo asesinaron. Hay muchos que han eximido de culpa y responsabilidad, hasta el mismo Judas, y dicen, ay no, pues pobrecito, a él le tocó este papel de tener que entregar al Señor, y hasta deberíamos agradecérselo porque pobrecito, mira, a lo que se expuso, ¿verdad? Hasta terminó allá desparramando sus vísceras en ese campo de sangre, porque se ahorcó y se precipitó en el voladero. Ay, pobrecito, pues que Dios tenga misericordia de Judas. No, el Señor no se expresó así de Judas. Él dijo, más le hubiera valido a Judas, el no haber nacido. Porque Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Jesús sabía que Judas era responsable, porque Judas jamás pudo amar al Señor, y todo lo que hizo, lo hizo con toda la intención, porque aborrecía al Señor. No lo amaba y lo entregó. Lo vendió y traicioneramente le dio el beso para que fuera apresado y pasara por todo lo que nuestro Señor pasó. Si Judas es responsable. Y de esta manera, el Señor también fue determinado en el plan de Dios, fue decretado por Dios, porque dice el apóstol Pedro, a este entregado, en Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Otra vez vemos el conocimiento de Dios, el prognosis, el prognosis de Dios, el conocimiento anticipado, es decir, algo que Él ya había decretado desde antes que este mundo viniera a la existencia. Entonces la presciencia significa que Dios planeó desde antes, no que observó desde antes, sino que Dios planeó desde antes. Ahora, cuando este tema de la elección, ¿verdad? Entonces, en un sentido colectivo, Dios ha elegido a Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a esta nación para hacerla su pueblo en el Antiguo Testamento. Algunos equivocadamente dicen que Israel era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. No, la iglesia tiene su origen en el Nuevo, es de origen neotestamentario, es en el Nuevo Testamento. Este era el pueblo de Israel que se manejaba en un estilo diferente, y era por medio de la ley de Moisés. Dios hizo un pacto con este pueblo. El pueblo no reaccionó bien ante este pacto, no cumplió su parte, y bueno, pues Dios lo castigó. Y ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Ahora vemos en un sentido colectivo la elección en la iglesia, pero también lo hay en un sentido individual. Usted puede decir, si usted es hijo de Dios, si usted está en Cristo, que Dios a usted le escogió desde antes de la fundación del mundo. Qué gran privilegio que Dios lo haya hecho así. Bueno, y por último, en segundo lugar, vamos a considerar entonces el propósito de la elección. Ahora, ustedes saben que en todo Dios ha de glorificarse a sí mismo, y para mí que eso es lo principal. Dios quiso glorificarse a sí mismo de esta manera, y Dios quiso dar a conocer, como vamos a ver más adelante en esta epístola, las riquezas de su gracia, ¿verdad? Las riquezas de su gracia, mostrar su amor, su gracia, su misericordia. Pero aquí estos dos
textos que están aquí, van corriendo de manera paralela en el Nuevo Testamento con respecto a la elección, que es Efesios 1:4 y 1 Pedro 1:2. Y obvio que hay un montón más de textos, podríamos irnos al libro de Romanos y no salir de aquí todo el día, pero queremos solamente meditar unos minutos en esto y hacerlo bastante práctico. Y aquí va el aspecto práctico. ¿Cuál fue el propósito en lo práctico? ¿Para qué nos eligió el Señor? Y los dos pasajes hablan de manera muy similar. ¿Por qué nos escogió? Bueno, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo lo dice Pedro? Fíjense cómo de una manera tan semejante, tan parecida lo dice Pedro. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ahora, en santificación del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, obviamente, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, fuimos nosotros escogidos para ser santos. Y en eso vemos el propósito también de la predestinación, ¿verdad? No hay mucha distancia entre lo que es la elección y la predestinación. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. ¿Verdad? Esa es la razón. Y es otra manera de decir ser santo. ¿Verdad? ¿Cómo podemos nosotros ver la imagen de Cristo en una persona, en un cristiano? En su vida santa, en su vida de santidad, en su santificación. Entonces vemos aquí doctrinas que están conectadas. Hablamos de la elección, hablamos de la predestinación, hablamos de la santificación y finalmente de la glorificación, que ya será el estado perfecto, final, ya cuando estemos en la presencia de Dios. Pero sí les puedo decir que cuando inicia nuestra salvación, cuando somos elegidos y llegamos al conocimiento de Cristo, somos justificados. Somos declarados inocentes, somos declarados sin culpa en Cristo, no por nosotros, en Cristo. E inmediatamente comienza el proceso de nuestra santificación hasta que en aquel día, cuando el Señor venga o cuando estemos en su presencia, ya con un cuerpo glorificado en la resurrección, estaremos ya en un estado de perfección total. Pero mientras eso llega, entramos en este proceso, o sea, comenzamos el proceso de la vida de santificación. Ahora sabemos que esto no se logra de un día para otro. Un servidor pues tiene más de 50 años de cristiano y en la palabra y predicando y todo, y pues Dios todavía tiene trabajo que hacer en mí, como en todo hijo suyo. Yo quisiera que no hubiera un día en que no tuviera que decirle al Señor, perdóname Señor, te ofendí otra vez. Pero mientras estamos en esta carne, estamos en este cuerpo, seguiremos batallando contra el pecado, contra el mundo y contra el mismo diablo. Entonces, para eso nos escogió, para ser santos y sin mancha delante de Él. En santificación del Espíritu, dice Pedro, para obedecer. Somos salvos por gracia, pero eso no significa que no haya una ley sobre nosotros. La ley de Cristo está sobre nosotros y hemos sido apartados, santificados por el Espíritu de Dios. Nos ha consagrado para Dios, porque con esto tiene que ver la santificación, el ser apartados para el uso exclusivo del Señor. Y esto es para obedecer. Entonces el Espíritu nos consagró, nos apartó. Entonces la salvación llega al elegido a través de la obra santificadora del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo nos hace santos y nos aparta del pecado y de la incredulidad para la fe y para la justicia, dice MacArthur en su Biblia comentada. Entonces, cuando somos justificados, empezamos ese proceso de la santificación. Ahora, ¿qué pasa si no hay eso en nosotros? Estas son las palabras de Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en una de estas buenas obras que Dios ha puesto para que nos ocupemos, hermanos, es esta nueva vida. Es una vida limpia, es una vida recta, es una vida santa que se nota cuando estás en tu casa, cuando estás en la calle, cuando estás en la iglesia, cuando estás en el trabajo. Hoy, ¿qué oportunidad tienen ustedes que están allí en una empresa, en una oficina, o que están en medio de compañeros de trabajo? Quiera Dios que ese carácter pecaminoso y esa manera pecaminosa de hablar y de comentar, de hacer chistes, de reírse, no vaya a ser contagioso para usted que es hijo de Dios. Usted debe brillar en medio de esa oscuridad. Usted debe ser santo. Usted debe mostrar que no es uno del montón. Usted ha sido elegido soberanamente por Dios, pero ha sido elegido para santificación y para obedecer. Espero que esto nos anime a andar más cuidadosos en este día. Tenga usted cuidado, camine usted y haga las cosas con este sentir de que usted está agradecido que Dios, de entre todo este montón de gente en el mundo, estos millones y millones de personas que hay en el mundo, desde antes de la fundación del mundo, Dios haya pensado usted, Dios le ha llamado, Dios haya decidido depositar su amor en usted. Nada más para usted. Como si usted fuera la única persona en este mundo. Y ahora en gratitud, usted y yo andemos en esta vida santa, tratemos de no embarrarnos del cochambre de este mundo y tratemos de ser fieles al Señor y en gratitud andar en obediencia y en presentarle al Señor un servicio santo también. Hermanos amados, pues que Dios les ayude, que Dios les bendiga. Hermana Ángela, estamos orando por su situación y de su esposo, que Dios le ayude. Hermanita y hermana Laurita, estamos orando por ustedes, hermana Laura Castillo y por Jera, estamos orando por ustedes, por su situación, que Dios les proteja, que Dios les ayude. Y a todos ustedes, mis amados hermanos, aquí en Córdoba, en el resto del país, en Estados Unidos, un saludo. Josh, estamos orando por ti. Hermano Josh Liz está conectado viendo este programa, estamos orando por ti, mi querido hermano. Que Dios te ayude, que Dios te sane pronto. Y hermanos, que Dios siga controlando esta situación del plan de contingencia. Quiera Dios que ya se levante pronto, un día de estos, podamos regresar y abrir nuestras iglesias y poder, pues ya con confianza, darnos un fuerte abrazo. Mientras eso llega, reciban un abrazo virtual de mi parte, eso sí, con mucho cariño, con mucho amor, y si Dios lo permite, nos estamos mirando aquí a la misma hora el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente.